Hola, mi nombre es Grege Guillan. Soy profesor de historia de la Universidad del Estado de Pensilvania. Me especializo en historia de la ciencia y la medicina y escribo sobre la historia de los ovnis. Entonces, el fenómeno ovni, como hemos llegado a entender realmente, comenzó en 1947. Podemos mirar hacia atrás en el tiempo y hablar sobre el hecho de que hubo avistamientos de cosas extrañas en el cielo que se remontan a la antigüedad. Para estar seguros, ya en el siglo XIX hubo incidentes de personas que veían cosas extrañas, lo que describían como aeronaves, incluso en una época en la que aún no se habían inventado los aviones. Pero hablamos de esto a partir de 1947, porque en 1947 lo que sucedió es que este fue el comienzo del periodo de tiempo en el que la gente comenzó a hablar de haber visto objetos que describieron como platillos voladores. Todo comenzó en el verano de 1947, cuando un piloto privado dijo que había visto mientras volaba unos objetos muy extraños. Nunca usó término platillo voladores, pero lo describió como volando de una manera que era como un platillo saltando a través de agua y eso se convirtió en el titular, y así a partir de junio de 1947 la gente lo describió como platillos voladores y ese se convirtió en el tipo de rúbrica común para hablar de estas cosas. Con el tiempo, en el transcurso de la década de 1950, el lenguaje cambió y la gente comenzó a hablar de objetos voladores no identificados, u ovnis. Pero ese fue el comienzo de todo, el fenómeno como un fenómeno no solo en que la gente hablaba de presenciar algo, que describan como tal vez ser como un platillo, pero también es el comienzo de este tipo de interés masivo en este fenómeno, en el tipo de cultura popular, obsesionarse, emocionarse, incluso entusiasmarse, hablar sobre estas cosas, especular sobre estas cosas, darle algo así como un momento del día en términos de leerlo y seguirlo en los periódicos. Además, en términos de querer hablar de ellos con otras personas, interactúe con el tema a diario, el fenómeno ovni siempre se ha visto afectado por el tiempo y el lugar. En otras palabras, siempre ha sido un fenómeno histórico, es decir, ha sufrido cambios y está incrustado en un contexto, en un lugar y en un periodo de tiempo. Entonces, cuando miramos los comienzos del fenómeno, reconocemos de inmediato cuando miramos el material de origen y la forma en que las personas pensaban y hablaban al respecto. En este momento y a finales de los años 40 y principios de los años 50 era profundamente afectada por la Guerra Fría. Las primeras discusiones sobre lo que podría estar pasando, lo que estas cosas en los cielos podrían estar realmente enfocadas en dos cosas principalmente, se centraron en personas que especulaban y teorizaban sobre la posibilidad de que se tratara de armas secretas o tecnologías de vigilancia secretas por parte de la Unión Soviética de los Estados Unidos, los dos grandes superpotencias que siguieron en la Segunda Guerra Mundial. O el siguiente tipo de explicación más común fue que este era un ejemplo de histeria colectiva, que la gente en este contexto de la Guerra Fría, donde las bombas atómicas y luego las bombas de hidrógeno estaban ahora disponibles y cada vez más misiles balísticos intercontinentales, que lo que la gente era estaban inmersos en una especie de pánico masivo que fue provocado y alimentado por la Guerra Fría. Estos fueron los dos tipos de explicaciones realmente más prominentes
que existían en ese momento. Realmente, la idea de que los extraterrestres podrían estar involucrados es solo algo que evolucionó en el transcurso de, diría, de 3 a 5 años después de esos avistamientos iniciales. Y luego, a medida que avanzaba el tiempo, en el transcurso de los años 50 y los 60, la Guerra Fría continúa figurando en las explicaciones y entendimiento sobre las cosas. Pero yo diría que otro elemento que es importante para entender esto en la forma en que la gente percibía todo esto y trataba de darle sentido a todo era la era espacial, la era de la exploración espacial. Este periodo de tiempo en el que nuevamente los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a pensar en la posibilidad de ir al espacio exterior, al principio con vehículos robóticos no tripulados, satélites para empezar, pero luego expandieron esto. En el transcurso de la década de 1950 a la década de 1960, en el vuelo espacial del hombre, y esos dos terminan teniendo un impacto profundo. Creo que en la imaginación de las personas, cuando se trataba de explorar y realmente jugar con esas ideas de que podríamos ser visitados por una civilización extraterrestre, porque el hecho de que estábamos en una posición para nosotros mismos dejar la órbita de la Tierra y llevar a la gente a otros lugares como la Luna. Esto ahora era una realidad y parecía estar cerca de la realidad y finales de los 50 y principios de los 60, por lo que ayuda a reforzar la sensación de que las personas comienzan a imaginar seguramente esto debe ser posible por parte de otras especies alienígenas allá afuera en el universo y entonces podemos ver de varias maneras en que la geopolítica en este tipo de tecnologías que hemos desarrollado todas las variantes eh, por varias maneras influyen de la forma en que la gente habla y piensa sobre los ovnis.